Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano, parte 19. El propio director del Servicio de Protección a los Indios, designado por la dictadura de Castelo Branco para sanear la administración, fue acusado con pruebas de cometer 42 tipos diferentes de crímenes contra los indios. El escándalo estalló en 1968. La sociedad indígena de nuestros días no existe en el vacío, fuera del marco general de la economía latinoamericana. Es verdad que hay tribus todavía encerradas en la selva amazónica y comunidades aisladas del mundo en el altiplano andino y en otras regiones, pero por lo general los indígenas están incorporados al sistema de producción y al mercado de consumo, aunque sea en forma indirecta. Participan como víctimas de un orden económico y social donde desempeñan el duro papel de los más explotados entre los explotados. Compran y venden buena parte de las escasas cosas que consumen y producen. En manos de intermediarios poderosos y voraces que cobran mucho y pagan poco. Son jornaleros en las plantaciones, la mano de obra más barata, y soldados en las montañas. Gastan sus días trabajando para el mercado mundial o peleando por sus vencedores. En países como Guatemala, por ejemplo, constituyen el eje de la vida económica nacional. Año tras año, cíclicamente, abandonan sus tierras sagradas, tierras altas, minifundíos, del tamaño de un cadáver, para brindar 200,000 brazos a la cosecha de café, algodón y azúcar en las tierras bajas. Los contratistas los transportan en camiones como ganado y no siempre la necesidad decide. A veces decide el aguardiente. Los contratistas pagan una orquesta de marimba y hacen correr el alcohol fuerte. Cuando el indio despierta de la borrachera, ya lo acompañan las deudas. Las pagará trabajando en tierras cálidas que no conoce, de donde regresará al cabo de algunos meses, quizás con algunos centavos en el bolsillo, quizás con tuberculosis o paludismo. El ejército colabora eficazmente en la tarea de convencer a los remisos. La expropiación de los indígenas, usurpación de sus tierras y de su fuerza de trabajo, ha resultado y resulta asimétrica del desprecio racial que a su vez se alimenta de la objetiva degradación de las civilizaciones rotas por la conquista. Los efectos de la conquista y todo el largo tiempo de la humillación posterior rompieron en pedazos la identidad cultural y social que los indígenas habían alcanzado. Sin embargo, esa identidad triturada es la única que persiste en Guatemala. Persiste en la tragedia. En la Semana Santa, las procesiones de los herederos de los mayas dan lugar a terribles exhibiciones de masoquismo colectivo. Se arrastran las pesadas cruces, se participa de la flagelación de Jesús paso a paso durante el interminable ascenso del Gólgota. Con aullidos de dolor se convierte su muerte y su entierro en el culto de la propia muerte y el propio entierro. La aniquilación de la hermosa vida remota. La Semana Santa de los indios guatemaltecos termina sin resurrección. Villa Rico de Ouro Preto, la Potosí de oro. La fiebre del oro
que continúa imponiendo la muerte o la esclavitud a los indígenas de la Amazonia, no es nueva en Brasil, tampoco sus estragos. Durante 2 siglos, a partir del descubrimiento, el suelo de Brasil había negado los metales tenazmente a sus propietarios portugueses. La explotación de la madera, el palo Brasil, cubrió el primer periodo de la colonización de las costas. Y pronto se organizaron grandes plantaciones de azúcar en el nordeste. Pero a diferencia de la América española, Brasil parecía vacío de oro y plata. Los portugueses no habían encontrado allí civilizaciones indígenas de alto nivel de desarrollo y organización, sino tribus salvajes y dispersas. Los aborígenes desconocían los metales. Fueron los portugueses quienes tuvieron que descubrir por su propia cuenta los sitios en que se habían depositado los aluviones de oro en el vasto territorio que se iba abriendo a través de la derrota y exterminio de los indígenas a su paso de la conquista. Los bandeirantes de la región de San Pablo había atravesado la vasta zona entre la Serra de Mantiqueira y la cabecera del río de São Francisco, y habían advertido que los lechos y los blancos de varios ríos y riachuelos que por ahí corrían contenían trazas de oro aluvial en pequeñas cantidades visibles. La acción milenaria de las lluvias había roído los filones de oro de las rocas y los había depositado en los ríos, en el fondo de los valles y en las depresiones de las montañas. Bajo las capas de arena, tierra o arcilla, el pedregoso subsuelo ofrecía pepitas de oro que eran fácil de extraer del cascalo de cuarzo. Los métodos de extracción se hicieron más complicados a medida que se fueron agotando los depósitos más superficiales. La región de Minas Gerais entró así impetuosamente en la historia. La mayor cantidad de oro hasta entonces descubierta en el mundo fue extraída en el menor espacio de tiempo. Aquí el oro era bosque, dice ahora el mendigo, y su mirada planea sobre las torres de las iglesias. Había oro en las veredas, crecía como pasto. Ahora él tiene 75 años de edad y se considera a sí mismo una tradición de Mariana, Ribero de Carmo, la pequeña ciudad minera cercana a Ouro Preto, que se conserva como Ouro Preto, detenida en el tiempo. La muerte es cierta, la hora incierta. Cada cual tiene su tiempo marcado. Me dice el mendigo, escupe sobre la escalinata de piedra y sacude la cabeza. Le sobraba el dinero, cuenta, como si los hubiera visto. No sabían dónde poner el dinero y por eso hacían una iglesia al lado de la otra. En otros tiempos, esta comarca era la más importante de Brasil. Ahora no, me dice el viejo. Ahora esto no tiene vida ninguna. Aquí no hay jóvenes, los jóvenes se van. Camina descalzo a mi lado, a pasos lentos bajo el tibio sol de la tarde. ¿Ve? Ahí, en el frente de la iglesia, están el sol y la luna. Eso significa que los esclavos trabajaban día y noche. Este templo fue hecho por los negros, aquel por los blancos, y aquella es la casa de Monseñor Alipio, que murió a los 99 años justos.